Hola, bienvenidos a Filosóficas, el podcast. Yo soy Moisés Vaca, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Hoy vamos a hablar con Carlos Pereda, que también es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas y investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta charla es con motivo del homenaje por 80 años que acabamos de realizar a Carlos Pereda, que cumplió hace menos de un mes. Celebramos 80 años de vida, 60 de los cuales Carlos ha dedicado profusamente a la filosofía. Carlos, qué gusto platicar contigo hoy. Bueno, el gusto es mío de estar con ustedes. Tú hiciste el doctorado en Alemania y llegaste a México a finales de los 70, principios de los 80, en un momento donde había mucha actividad cultural y filosófica con personajes como Luis Villoro, Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría, Juliana González. ¿Cómo era ese momento en tu llegada? ¿Cómo era el ambiente filosófico y cultural de México que tú encontraste? Bueno, en realidad yo vine a México en dos etapas. En la primera etapa, cuando terminé el doctorado en Alemania, el, el DAD nos daba unos viajes que nosotros podíamos elegir por América Latina. Y yo elegí por Venezuela y por México, porque en ese entonces, tanto en Uruguay como en Argentina, había una situación muy difícil universitaria, porque era el momento de uno de los peores momentos de la dictadura. Entonces pensé que, como muchos amigos míos habían ido a Venezuela o a México, pensé que lo mejor era ver cuál era la situación. Por otra parte, unos días antes de mi viaje, fui a una conferencia que daba Ivan Illich en Zúrich. Y al terminar había algo así como un cóctel. Y yo me acerqué a Ivan Illich y le pregunté, voy a ir a México y acabo de terminar un doctorado en la Universidad de Constance. ¿A quién usted me aconsejaría que escribiese? Y me dijo, mire, dos muy buenos amigos míos son Ramón Xirau y Luis Villoro. Y entonces lo que hice fue escribirle a los dos. Y Villoro me dijo, mira, en este momento yo estoy organizando una nueva facultad de filosofía en Iztapalapa. ¿Por qué no me mandas tú el doctorado y algún artículo que has escrito y vemos si hay posibilidad de que tú des clases en Iztapalapa? Así lo hice y cuando llegué a México, no sé por qué, una de las primeras personas que conocí del ambiente filosófico fue a Carlos Pereira. Y Pereira me dijo, mira, en este momento se está programando un congreso de filosofía que, si no mal recuerdo, es el primer congreso de filosofía de la Asociación Mexicana. Entonces me dijo, ¿por qué no hablas tú con Sánchez Vázquez, que de alguna manera está organizando ese congreso? Y en ese congreso, ¿qué encontraste tú desde el punto de vista filosófico? ¿Qué tipo de corrientes existían en ese momento? Se sabe que la facultad pues, tiene una tradición marxista importante con el propio Sánchez Vázquez. Villoro estaba escribiendo por ese tiempo Creer, Saber, Conocer, por otro lado. ¿Cómo te insertaste tú en ese mundo? ¿Cómo lo viste al llegar? Bueno, la verdad es que
a diferencia de Caracas, me pareció un lugar maravilloso. Por un lado, había una gran efervescencia marxista, pero era muy diferente del marxismo que yo había conocido en Alemania. El marxismo alemán era el marxismo de la Escuela de Frankfurt, con ciertas vertientes anticomunistas, porque no hay que olvidarse, la Escuela de Frankfurt estaba en Alemania Occidental y en ese momento Alemania estaba dividida en dos partes. Y la generación más joven de la Escuela de Frankfurt, que era Habermas, era un marxismo extremadamente ya kantianizado. Entonces, frente a ese marxismo que oscilaba entre Kant y Hegel, yo me encontré con los marxistas mexicanos con una enorme influencia de Althusser. Carlos, ya para finales de los 80s, principios de los 90s, hablando del instituto, tú ya estabas aquí. Esa década en particular de los 90s, tú te dedicaste profusamente a publicar libros sobre uno de los temas centrales de tu obra, que es la teoría de la argumentación, ¿no? Sacaste libros tan famosos todavía como Vértigos argumentales, un clásico, Razón e incertidumbre y Crítica de la razón arrogante. En ellos tú desarrollas una serie de categorías nuevas, a veces con términos intuitivos, interesantes, que motivan para alertar sobre falacias, problemas de argumentación que pueden surgir en tradiciones. ¿Desde cuándo tenías este interés en dedicarte a la argumentación? Porque tú eres un filósofo muy completo que conoce la tradición perfectamente bien, pero en esa década te centraste directamente en la argumentación. ¿En el doctorado, por ejemplo, trabajaste ya estos temas? Bueno, y mucho antes. La figura filosófica central del Uruguay, de donde yo provengo, es Carlos Baferreira. Cuando yo hice mi licenciatura, la figura de Baferreira, de alguna manera, era una de las figuras que impregnaba el pensamiento uruguayo y del cual todos sentíamos una enorme admiración y que había que seguir por ahí. Cuando yo llegué a Alemania, primero llegué a Heidelberg y luego, por recomendación de uno de los profesores de Heidelberg, me fui a una universidad mucho más pequeña, Konstanz, en la cual se practicaba lo que se podía llamar la filosofía analítica alemana, que era el pensar metódico. Y extrañamente me encontré con que uno de los intereses mayores de la situación en Konstanz era la teoría de la argumentación. Una teoría de la argumentación un poco diferente a la baferreiriana, porque los profesores de Konstanz fueron los que editaron Frege. Kamm-Bartel es el editor de los trabajos de Frege. Por lo tanto, pese a las diferencias, me encontré con una gran continuidad entre mis intereses de Montevideo y mis intereses de Konstanz por la argumentación. Y mi doctorado fue sobre la teoría de la argumentación práctica en Kant. En esta década de los 90, particularmente en el libro de Crítica de la razón arrogante,
Tú analizas de manera muy puntual varios vicios académicos que las tradiciones filosóficas y de pensamiento pueden cometer y que han generado mucha discusión en la actualidad. En el homenaje hubo muchas mesas donde se hacía alusión a uno o a otro de estos vicios. En particular me refiero a lo que tú nombras el fervor sucursalero, que es esta idea de que uno se va a estudiar afuera y cuando regresa a su país de origen pone la sucursal de lo que aprendió y nunca más se preocupa por ni actualizarse, ni dialogar, ni abrir, ni contextualizar, ni nada. Y luego está el vicio opuesto, que es el afán de novedades, que es el simplemente estar buscando cuál es la última novedad en una tradición humanista, el último paper sobre el último tema, sin conectarlo con los problemas centrales de la filosofía, que son universales y que están ahí desde el inicio de la tradición. Y otro que a veces aquí se olvida también, que es el entusiasmo nacionalista, ¿no? Que es esta idea de creer que todo lo nuestro, por el simple hecho de ser nuestro, tiene valor y no debe ser cuestionado y tampoco debe ponerse a jugar a un nivel universal. ¿Tú veías estos riesgos, digamos, en esa década y lo sigues viendo ahora? No sé qué pienses con respecto a las tradiciones académicas y cómo podemos evitarlos. Bueno, esa idea de los vicios es una idea completamente nueva. Eh, yo de alguna manera no la tenía en Uruguay ni la tuve en Alemania. Es una idea de los vicios que de alguna manera eh, me enfrenté en nuestras maneras en nuestro modo de recibir las ideas filosóficas. Cuando uno habla de esos vicios, creo que son vicios que ante todo uno tiene que señalarlos como problemas de una cultura y no como problemas individuales. Y como todos los vicios, ya decía Aristóteles, son malos hábitos que tenemos que eliminar. Y creo que cuando nos enfrentamos a esos vicios coloniales, en general debemos preguntarnos cuáles son las virtudes que de alguna manera deforman esos vicios. Sí, tu filosofía misma parece estar muy centrada en precisamente señalar los posibles vicios por exceso, ¿no? Sí, Tú defiendes una razón porosa, así la has nombrado, que es una razón que se cuestiona a sí misma, que piensa desde su lugar, pero que piensa temas universales, que siempre está abierta y es reflexiva. Es, digamos, una razón que se sitúa pensando en estos vicios, en lo que Aristóteles podría pensar como el justo medio, ¿no? claro. Y bueno, a mí me gustaría también, porque sabemos que tú eres un experto en Aristóteles y en Kant, que habláramos un poco de ellos, que nos cuentes. En tu obra claramente hay una influencia, tú lo acabas de mencionar, aristotélica. Mucho de lo que Aristóteles habla sobre virtudes morales parece que a tu obra se traspasan como virtudes en la argumentación, pero también tienes trabajo desde el punto de vista moral. ¿Qué piensas de Aristóteles ahora? ¿Qué nos dice Aristóteles en este momento? La Ética Nicómaco parece seguir siendo un libro que cada vez que uno lo abre se maravilla con cualquiera de sus diferentes libros. Bueno, en primer lugar, te voy a corregir un poco. No soy un experto de alguien que es un erudito ni en la ética kantiana, ni en la filosofía kantiana, ni en la filosofía de Aristóteles. Soy apenas un lector atento de algunos fragmentos de esas dos obras muy centrales en la tradición. Pienso que lo que más me interesa de Aristóteles, a mí personalmente, son dos temas. Por un lado, el tema de las virtudes y los vicios. Y por otro lado, el tema de la capacidad de juicio, lo que Aristóteles llama phronesis.
Me parece que esos dos temas son centrales para cualquier pensamiento normativo y no solo ético de la actualidad. Claro, y de hecho la noción de frónesis tiene mucho que ver con lo que tú planteas, entender a la razón porosa, Claro. que además sabe sopesar virtudes cuando hay virtudes en conflicto. Y con respecto a Kant, que también conoces muy bien, ya no voy a decir que eres un experto, pero claramente es la segunda influencia muy fuerte en tu obra. Tú has trabajado directamente interpretaciones de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, de cómo entender el imperativo categórico. Próximamente vas a hacer una presentación sobre la formulación del reino de los fines. ¿Qué te llamó la atención del pensamiento kantiano, particularmente del pensamiento moral kantiano? Bueno, creo que hay en Kant un, eh, un agregado a Aristóteles que está ausente en Aristóteles, que es la universalidad. Y me parece que el pensamiento, la fórmula de la universalidad, que me parece que para los contemporáneos es central, está ausente en Aristóteles. El problema es cómo plantear la universalidad, porque se la ha entendido como todas las grandes ideas de buenas y de malas maneras. Hay como muchos han pensado la universalidad como una forma de imposición imperialista de ciertas ideas, que creo es una manera muy mala de entender la universalidad, sino que la universalidad, por decirlo así, no la tenemos que pensar desde arriba, sino de abajo. Una universalidad que tiene que comenzar por ser como me gustaría llamar una universalidad de barrio, irla extendiendo. Por supuesto, en Kant hay también una discusión, como no iba a haber, de las virtudes y los vicios, aunque nunca esa discusión dentro de la tradición kantiana se ha demasiado insistido en ese libro kantiano que es La metafísica de las costumbres, donde una parte está dedicada al derecho y la otra a las virtudes y los vicios. Y en cuanto al otro gran tema que yo señalé en Aristóteles, la capacidad de juicio, como sabes, hay una gran discusión filológica en torno a lo que Kant distingue entre el juicio determinante y el juicio reflexionante, y que parecería que a partir de esa distinción implícita a lo largo de toda la crítica del juicio y explícita en un prólogo a la crítica del juicio que extrañamente al parecer Kant nunca publicó, algunos dicen que a partir de esa distinción tendríamos que de alguna manera rever lo que dice Kant en las dos críticas anteriores, pero esto ya sería un asunto de una discusión muy complicada. Claro, claro, y que también nos remite a un neocantiano con quien tú has estado muy cerca discutiendo en tu obra. Bueno, los dos neocantianos del siglo XX famosos, tú conoces a Habermas personalmente, y también en tu obra hay una influencia interpretativa de Kant, de John Rawls. Claro.
Me recordaste a la categoría del equilibrio reflexivo, que también es muy cercano a lo que tú planteas con respecto a la razón pura. Bueno, el equilibrio reflexivo, en algunos casos, algunos intérpretes lo han vinculado directamente con la distinción esta kantiana entre juicio reflexionante y juicio determinante. En otros casos se ha dicho que el juicio reflexionante de Kant podría traer problemas demasiado graves. Sí, me quedó resonando, Carlos, esta frase tan bonita como todas las que uno puede encontrar en tu filosofía, universalidad de barrio. Sí. Eso parece que es lo que tendríamos que buscar para posicionarnos en el justo medio, evitando estos tres vicios de los que hablamos, el fervor sucursalero, el afán de novedades, pero también el entusiasmo nacionalista, ¿no? Digamos que hay que pensar los temas desde el barrio donde uno está, pero con pretensiones de universalidad, ¿no? Otro de los temas que tú has trabajado mucho, bueno, sacaste un gran libro sobre confianza epistémica particularmente, sí. Donde tú, digamos, ante el escepticismo clásico en epistemología, planteas que la confianza permea la vida mental de las personas y que no podemos formar creencias y actuar de manera correcta si no tuviéramos una especie de confianza generalizada en que el mundo va a estar ahí, que si me levanto de la cama no caigo en un abismo, sino que toco el suelo y puedo ir a bañarme, etc. Pero también nos alertas del peligro y el gran riesgo de la certeza ciega. La certeza es un tema que aparece en tu obra también, y de nuevo, desde una razón abierta, nos alertas de los riesgos de aferrarnos a posiciones irreflexivamente. Y esto, por supuesto, va más allá de la vida meramente epistémica, de lo que podemos conocer del mundo, sino también cómo actuamos en él. Entonces, ¿cómo haces tú este vínculo entre esa confianza general, que es necesaria para la vida epistémica y práctica de las personas, con las alertas de estarse revisando uno mismo constantemente, de no tomar por sentadas ideas fijas, de estar abierto al diálogo genuino con posiciones que a uno lo confrontan, con posiciones que a uno le incomodan? Bueno, la idea de que nuestro comienzo no es la duda, como quería Descartes, sino la confianza, yo la encontré por primera vez en Peirce. Y esa idea de Peirce, del pragmatista Peirce, que incluso con furia se vive como anticartesiano, llega después hasta un autor que resultó en algún sentido central al pensamiento del siglo XX, como es Quine. Quine retoma esta idea de Peirce de una manera un poco como todas las ideas pragmatistas que retoma Quine, que lo hace de una manera muy original y muy creativa, porque esa idea está vinculada con la idea de que como Quine nos ha enseñado, y me parece una idea fundamental de dos dogmas del empirismo, es la idea de la totalidad. Siempre, de alguna manera, pensamos teniendo como horizonte una totalidad. En la famosa tesis quiniana que de distinta manera han desarrollado filósofos muy diferentes del siglo XX, como Davidson y otros filósofos. Yo en el libro sobre la confianza, que no es un libro quiniano, aunque a mí siempre me ha gustado leer a Quine,
justamente lo que insisto es que de alguna manera tenemos que pensar en algo así como una dialéctica asimétrica entre confianza y duda. Digo que es asimétrica porque si bien inevitablemente todos partimos de la confianza, de que estoy sentado en esta silla, de que la silla, de que los colores que veo son los colores, etc. Al mismo tiempo, la duda se introduce aquí y allá. No es exactamente la misma idea que, por ejemplo, correctamente creo defendió Davidson sobre que la verdad es primaria, mientras que solo podemos ver las equivocaciones como, digamos, agujeros de la verdad. No exactamente la misma idea, pero es una idea que tiene relaciones. La confianza es primaria y confiamos en la verdad, y constantemente también sería una torpeza no saber que cuando preguntamos por una calle en la Ciudad de México, no se nos pasa por la cabeza de que quizás a la persona que hemos preguntado no era la más apropiada y por lo tanto tal vez nos den informaciones equivocadas. Y eso lo hacemos constantemente. Es Claro, decir, pero el ejercicio de dudar que tú defiendes va más allá de estas dudas, digamos, que nos ayudan a ser agentes funcionales en el mundo. También tiene que ver con posiciones profundas que uno mismo puede sostener, claro. morales, políticas, sobre cómo se organiza la sociedad. Y para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, hay muchos más temas de tu obra, Sí. pero continuando con este tema de la confianza y el riesgo de la certeza ciega, me gustaría mucho que nos pudieras platicar cómo ves tú la cultura pública de la argumentación en estos días. Tú has trabajado mucho, usualmente en tus libros uno puede encontrar un capítulo final donde se habla de cultura pública, de la argumentación. Tú analizas las prácticas de argumentación filosófica, de argumentación teórica, pero también pública. Y pues bueno, en este momento se discute mucho en todo el mundo el hecho de que las nuevas tecnologías, las redes sociales, en lugar de acercarnos más, han fomentado prácticas de división en las ideas, de generación de burbujas epistémicas, de cajas de resonancia, donde la gente ya solo lee las noticias de manera directa, ya no de los medios tradicionales, sino de las propias redes sociales, y eso hace que solo le llegue la información que ya de hecho fortifica lo que piensa, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú al respecto de esto y cómo ves la cultura democrática, particularmente en Latinoamérica? ¿Qué piensas de cómo podríamos, digamos, tratar de romper esas burbujas epistémicas y lograr discutirnos mejor? Bueno, uno frente a la situación que vemos en el mundo actual tiende a ser pesimista. Sin embargo, el otro día hojeaba de nuevo el libro de Kant, Teoría y Praxis, y en algún momento, cuando discute con Mendelssohn, Kant dice que nuestros acercamientos a eso que él llama el reino de las fines, o que también podemos hablar de ello como una cultura de la argumentación, Kant tiene una frase un poco extraña y dice, nuestro acercamiento a eso puede ser interrumpido en algunos momentos de la historia, pero no puede ser roto. Y creo que algo así podríamos
señalar. Pese a todas las ruinidades que escuchamos todos los días, quizá podamos decir con Kant, todo eso y todo el desastre que a menudo vivimos y las guerras y otros agravios son interrupciones que hacemos, pero no la ruptura con la verdad y con el bien. Entonces tú tienes cierto optimismo en que podemos, digamos, sobrepasar este tiempo donde es más difícil la comunicación genuina. Acabas de ir al Senado hace poco y hablaste sobre el laberinto de la polarización. Pero quizá las palabras optimismo y pesimismo habría que dejarlas de lado y decir simplemente con cautela, bueno, hasta ahora no se ha roto esa gran ese gran impulso hacia la verdad y hacia el bien. Incluso podría decir, si es cierto, los enemigos han sido, y en el siglo XX han sido terribles, todo lo que fue el nazismo o el estalinismo son enemigos poderosos de ese vínculo con la verdad y con el bien, pero si bien nosotros no hemos vencido, diría Kant, ellos tampoco. Así que seguimos un poco mano a mano a ver cómo se dice, cómo se continúa todo esto. Pues mira, Carlos, para cerrar yo quería citarte justamente en estos temas, en uno de tus últimos artículos que se llama ¿Existe alguna fuera de la violencia? Tú defiendas de nuevo la argumentación e incluso analizas cómo ciertas formas de violencia se cuelan en la argumentación y qué podemos hacer al respecto. Y muy en consonancia con lo que estábamos discutiendo de la cultura pública, tú planteas la siguiente regla. Cuando argumentes, no te dejes enceguecer ni por el poder de los demás, ni por las propias fantasías de poder o de impotencia que te afilian al partido de la pesadilla. Esa es una de las normas de pensamiento que tú planteas cuando uno está argumentando. Pues no me queda más que agradecerte muchísimo, Carlos, por esta plática. Ha sido muy rica. Se quedaron muchos temas de tu obra sin comentar, pero pues muchísimas gracias por esta charla. Bueno, en realidad el que tengo que agradecer soy yo, porque es siempre una oportunidad maravillosa poder discutir de nuestros pensamientos y de los pensamientos en general de toda la tradición y de la gente que nos rodea. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por haber escuchado Filosóficas, el podcast. Por favor, esperen pronto nuestro siguiente episodio.